Esto no es una historia común. No, no lo es. Lo que están a punto de escuchar, lo que les contaré, es algo que jamás había pensado compartir. Pero después de lo que ocurrió, siento que debo advertirles. Quizás, tal vez, alguno de ustedes sepa algo. O quizás, sea demasiado tarde para todos nosotros. Recuerdo claramente esa tarde. Era un día gris, el cielo cubierto de nubes pesadas, como si el mismo mundo estuviera respirando lentamente, con pesadez. Decidí ir. Estaba cansado de las mismas historias, de los mismos relatos de siempre. Quería algo más, algo real. Había escuchado murmullos sobre el cementerio de las brujas. Nadie en el pueblo quería hablar de ello. Se hablaba de él en susurros, como si el solo mencionar su nombre trajera consigo una mala suerte inmensa. Pero, como todos los tontos que piensan que pueden desafiar lo inexplicable, decidí investigarlo. Y aquí estoy, contándoles esta historia, a ustedes, a través de mis palabras y mi voz, que aún tiembla cuando las pronuncio. Quizás, si no me creen, pronto comprenderán por qué deberían haberme hecho caso. Es mejor advertirles ahora. Mi abuela, con su mirada de advertencia, siempre hablaba de las brujas, esas figuras antiguas y oscuras. Decía que aún rondaban por ahí, atrapadas entre la vida y la muerte, condenadas a caminar entre las sombras. A mí nunca me gustaron esas historias. Siempre pensé que eran solo cuentos para mantenernos alejados de lugares peligrosos. Pero, una tarde de niebla espesa, algo cambió en mí. La curiosidad se apoderó de mí, como si fuera una fuerza invisible. Y así fue como comencé a seguir las pistas, a investigar los viejos libros, a preguntar a aquellos que aún se acordaban. La estación de radio en la que trabajo se encuentra en las afueras del pueblo, alejada de las luces de la ciudad. Es el lugar perfecto para contar historias. Y cuando comencé a leer sobre el cementerio de las brujas, mi curiosidad me llevó más allá. Descubrí un mapa antiguo, uno que me mostró un bosque oscuro, un terreno donde los árboles nunca dejaban pasar la luz del sol. El lugar de los susurros. El lugar donde nadie volvía. Mi corazón aceleraba mientras tomaba mi equipo y me dirigía hacia ese bosque. Puedo escuchar las ramas crujir bajo mis pasos mientras las describo, lo sé, porque los recuerdos se mantienen vivos en mi mente, aunque desee poder olvidarlos. La niebla, espesa como un manto, me rodeaba. No veía nada con claridad, solo sombras que se deslizaban entre los árboles, y esa sensación, esa presión en el aire, como si algo me estuviera observando. Mi voz suena cada vez más baja, pero esto tiene que salir. Lo tienen que escuchar, porque lo que vi esa noche, lo que experimenté, sigue conmigo, y quizás, si alguien me escucha, pueda evitar que otros caigan como yo. Llegué a lo que parecía ser el lugar. Un campo abandonado, cubierto de musgo y sombras, donde las lápidas se levantaban como si estuvieran atrapadas en el tiempo, inmóviles, como los ojos de las brujas que, según decían, nunca descansaban. Sentí un frío profundo cuando puse un pie dentro. Me detuve por un momento, mirando las inscripciones, palabras olvidadas por el paso del tiempo, pero al mismo tiempo, esas palabras parecían llamarme, como si en algún lugar del aire, las voces estuvieran esperando. De repente, como un suspiro, como si el viento tomara forma, la vi. La figura encapuchada, observándome desde lo profundo del cementerio. Estaba parada entre las tumbas, inmóvil, como si fuera parte de la neblina misma. Mi mente trató de entender, de racionalizarlo, pero había algo en su presencia que simplemente no tenía sentido. Algo no humano. Algo antiguo. Y ahí es cuando me habló. Sus palabras fueron suaves, pero me helaron hasta los huesos. ¿Qué buscas aquí, curioso? Su voz resonó en mi cabeza como si estuviera más allá de esta realidad. No sabía cómo responder. No podía. ¿Qué buscaba? Pensé que buscaba respuestas, pero cuando lo preguntó, algo en mi interior me dijo que había algo mucho más siniestro, algo peor que lo que había imaginado. Y mientras sus ojos se iluminaban en la oscuridad, el aire se volvió denso, asfixiante. Me acerqué, como hipnotizado, hacia una tumba, hacia una lápida que me llamó la atención.
El nombre estaba medio desvanecido, pero lo que pude leer me hizo temblar. Isabel Moreau. Mi abuela había hablado de ella, ¿no era así? No sabía qué relación tenía, pero el solo hecho de ver ese nombre me hizo sentir como si todo lo que había estado buscando hubiera cobrado vida de una manera horrible, incontrolable. Fue entonces que entendí. Las brujas, ellas nunca descansaban. No lo hacían porque su alma, atrapada entre las tumbas y la oscuridad, siempre buscaba más. Buscaba más sangre, y yo estaba ahí para alimentarlas. En el momento en que mi dedo tocó la fría piedra, sentí que algo se rompía. El suelo tembló, y las voces comenzaron a llenar mi cabeza, risas que venían de todas partes. Las sombras se alzaron, las figuras oscuras se despojaron de las tumbas, sus ojos vacíos mirándome fijamente. Las brujas habían regresado. Alguien podría preguntar, querido oyente, si logré escapar de aquel lugar. Si aún estoy vivo. No, no lo soy, en el sentido en que ustedes entienden la vida. Y sin embargo, mi voz sigue aquí, como el eco de aquellas mujeres, como la sombra que nunca se aleja. Lo que descubrí esa noche no es algo que pueda deshacerse. El cementerio de las brujas no es solo un lugar, sino una trampa. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que están escuchando, ¿pueden sentirlo? La presencia detrás de sus hombros. La niebla que se levanta cuando cierran los ojos. Ellas nunca se van. Esto no es un final. Es solo el principio. Permanezcan atentos, oyentes. Las brujas nunca olvidan a quienes las buscan. Y yo nunca las olvidaré. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Hoy les traigo una historia que no muchos se atreverían a contar. Algunos dicen que las leyendas están hechas para asustarnos. Otros, que son advertencias. Yo no sé cuál es la verdad, pero lo que les voy a contar hoy cambió mi vida para siempre. Y quizás, si les soy sincero, me cambió de formas que aún no comprendo completamente. Hace poco, algo me llevó a investigar el cementerio de las brujas. O, como lo llaman algunos, el cementerio de las sombras. Y créanme, si no fuera por un impulso extraño y por el viento gélido que parecía susurrarme mi destino, nunca hubiera cruzado ese umbral. No se los recomiendo, pero ya es tarde para mí. Tal vez ahora, al contarles esto, alguien pueda entender lo que encontré en ese lugar, o quizás me condenen aún más. Acompáñenme, si pueden, en este viaje a través del terror. Porque lo que voy a relatarles no es solo una historia. Es algo que ustedes mismos podrían vivir, si no tienen cuidado. Y créanme, los que han ido a ese cementerio, jamás han regresado con la mente intacta. Todo empezó una noche fría, una noche sin luna, cuando el viento soplaba como si buscara algo. Como si lo esperara. Yo estaba aquí, en este mismo estudio, buscando algo que contar. Sabía que la gente amaba las historias de terror, pero no me conformaba con lo convencional. Entonces, un viejo libro cayó de la estantería. Un libro polvoriento, con páginas que se rasgaban al tocarlas. Lo abrí, y de inmediato, el olor a madera vieja y humedad me envolvió. No lo busqué, pero ahí estaba, hablándome de un cementerio oculto en lo más profundo del bosque. Un lugar donde se decía que las brujas descansaban, pero donde sus almas seguían vagando, sedientas, esperando. El cementerio de las brujas, como me di cuenta, no era solo un lugar de descanso para los muertos. No, era una trampa, una prisión para aquellos que se atrevieran a invocar lo que ya no debía ser invocado. Y, sin embargo, el libro me atraía. Algo en mí, como si un susurro lejano estuviera llamando, me empujó a buscarlo. Al día siguiente, salí del pueblo, siguiendo el rastro del bosque que se extendía en el mapa antiguo. Los árboles parecían mirarme, las sombras se alargaban como si quisieran tocarme. El aire era espeso,
como si la niebla se hubiera tragado la luz del sol. Nada era normal allí. Ningún pájaro cantaba, ningún animal se movía. Solo el crujir de las ramas bajo mis botas rompía el silencio. Cuanto más me adentraba, más pesado se volvía el ambiente, como si algo me estuviera observando. Recuerdo que, cuando llegué, el cementerio parecía abandonado, un lugar olvidado por el tiempo. La entrada estaba rodeada por una cerca oxidada, medio caída. La madera podrida crujió al empujarla, y al entrar, el aire cambió. Era denso, opresivo, y el sonido del viento se convirtió en un lamento suave, como si estuviera llorando. Cada paso que daba resonaba como un eco, pero lo peor estaba por venir. Las tumbas estaban viejas, cubiertas de musgo y enredaderas. Las inscripciones eran ilegibles, pero sus formas, sus figuras, eran inquietantes. Vi una lápida, una que no pude ignorar. En la piedra, tallada con precisión, estaba el nombre Adelaide Morier. Algo en ese nombre me retumbó en la cabeza, como una llamada. Las palabras parecían vibrar, como si intentaran hablarme. Y en ese momento, lo sentí. El aire se volvió frío, demasiado frío, y el viento dejó de soplar. Un silencio absoluto se apoderó de todo. Entonces, lo vi. Una figura a la distancia, de pie entre las tumbas, envuelta en una capa negra que apenas se movía. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, como dos pozos vacíos que me devoraban. Ella me miró, y por un segundo, todo a mi alrededor desapareció. Solo estábamos ella y yo. Sentí un peso en el pecho, una opresión indescriptible que me obligaba a respirar con dificultad. La figura comenzó a acercarse, lentamente, sus pasos resonando con eco en el vacío. ¿Qué buscas aquí, imprudente? Su voz llegó a mis oídos como un susurro, pero profundo, lleno de ecos. No supe qué decir, pero algo me empujó a hablar. Quizás el miedo, o quizás la curiosidad. Respondí con la voz temblorosa. He venido a entender. A saber qué pasó con las brujas, qué es este lugar. La figura no respondió de inmediato, pero sus ojos seguían fijos en mí, y esa mirada, era como si me estuviera escaneando, como si estuviera buscando algo dentro de mí. Y en ese momento, comprendí que no estaba ante una bruja cualquiera. Ella no era un espectro que descansaba en su tumba. No, ella era parte del cementerio. Una presencia, una fuerza que vivía en las piedras, en el aire, en el viento. No entiendes, ¿verdad? Dijo finalmente, y sus palabras eran un siseo, como si el viento mismo las estuviera llevando. Este lugar es una prisión para los que no saben cuándo dejar de buscar. Las brujas, nuestras almas nunca descansan. Estamos atrapadas entre la vida y la muerte. Y tú, como todos los demás, has caído en nuestra trampa. Mis piernas comenzaron a temblar, y de pronto, algo en mi interior me dijo que debía correr. Pero no lo hice. ¿Por qué no corrí? No lo sé. Algo me mantenía allí, paralizado, mientras ella avanzaba hacia mí, su rostro cubierto por la sombra de su capucha. El aire se cargó con un peso insoportable. Y, antes de que pudiera darme cuenta, el suelo comenzó a temblar. Las lápidas se alzaron del suelo, y las figuras de las brujas comenzaron a emerger de las sombras, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Ellas también me miraban. El viento cesó por completo, y en ese momento entendí lo peor. Ya no estaba solo. Estaba atrapado allí, con ellas, con las almas condenadas de las brujas que nunca habían dejado de buscar lo que siempre se les había prometido, una presa. El cementerio de las brujas no era solo un lugar para morir. Era un lugar para quedar atrapado. Y ahora, mis queridos oyentes, solo espero que al escucharme, al contarles esta historia, no cometan el mismo error que yo. Porque, si alguna vez sienten que el viento susurra su nombre en la oscuridad, si alguna vez sienten esa fría opresión en el aire, ya saben lo que eso significa. Nos escuchamos pronto. Y, por favor, no se acerquen al bosque.